Ahí sí. Bueno, entonces, buenas tardes, buenas noches, dijo, a todos y a todas. Voy a compartir la pantalla, pero obviamente vamos a ir partiendo lo que es el calentamiento cerebral, digo, en donde vamos a ir recordando primero lo que estuvimos conversando la clase anterior, ¿verdad? Nosotros nos enfocamos en la clase anterior particularmente en en el transporte de membrana, ¿verdad? O sea, cómo la célula, de cierta forma, ¿verdad? Deja pasar ciertas sustancias, ¿ya? Partimos la semana pasada viendo lo que son los mecanismos de transporte pasivo, que se caracterizaban, ¿cierto?, por el no uso de energía, que siempre eran a favor de la gradiente, ¿verdad? Y en algunas ocasiones habían algunas proteínas que ayudaban en el proceso, ¿ya? ¿Verdad? Por lo tanto, el objetivo es ese, ¿cierto? Ver y estudiar el mecanismo de transporte. Esta imagen, aunque parezca repetitiva, es la más importante, ¿cierto? Que es la imagen del mosaico fluido propuesta por Singer y Nicholson en 1972 y al final es la que explica este comportamiento de la membrana, ¿ya? Voy a pasar rápido lo que es el transporte pasivo, ¿verdad? Y me voy a ir a lo que hoy día nos compete, ¿verdad? Que es el transporte activo. Esto lo vimos, ¿cierto? Que tiene que ver con el movimiento de las aguas en los diferentes tipos de soluciones. A lo mejor aquí hay que recordar, porque esta a lo mejor puede ser la más compleja, que existen tres tipos de soluciones, que son las hipotónicas, que hipo viene de menor, ya tiene menos soluto, isotónica, iso viene de igual, ya, o sea, tenemos un equilibrio de concentración de soluto, y las soluciones hipertónicas, las cuales tienen mayor concentración de soluto. Pero mayor concentración de soluto que ¿quién? Que la célula que incorporemos. O sea, si nosotros tomamos una célula y la incorporamos en un medio hipertónico, o sea, con muchos solutos afuera, lo que pasa es que el agua, a ver si busco el lapicito, el agua, como aquí está tan ocupada, ¿cierto? Aquí tenemos tantos solutos, que el agua sale de la célula, ¿verdad? Para poder disolver ese soluto. ¿Ya? En cambio, cuando tenemos mucho soluto en el interior y poco en el exterior, el agua se va hacia donde tiene más trabajo que hacer, o sea, donde tenemos que disolver una mayor cantidad. ¿Ya? La diferencia entre la célula animal y la vegetal era particularmente que la vegetal tiene una pared celular. Eso nos da una cierta estructura y una firmeza. Si se fijan aquí, las dos soluciones, la isotónica, la verdad, no tiene mayor cambio. Pero cuando tenemos la solución hipertónica y ocurre la crenación, es cuando, ustedes lo han visualizado, fabricamos, por ejemplo, una pasita, ¿cierto? A la pasa que hacemos, hacemos que el agua salga del interior, ¿verdad? Cuando la colocamos a secar, lo que hacemos es evaporarla, pero en este caso hacemos que ella se arrugue, ¿cierto? Pierda esa agua. Y en la citólisis lo que hacemos es inflarla hasta tal punto que la inflamos en demasía, ¿verdad? Y explota. Eso ocurre debido a que nuestra célula solamente está bordeada por la membrana plasmática. Pero en las células vegetales ocurría algo distinto, no explota ni se vuelve pasita, la célula en sí, pero sí su interior, si se fijan acá en la imagen, a ver si le coloco zoom. Aquí está. Por ejemplo, turgencia es cuando ingresa mucha agua. Pero ¿qué es lo que pasa? Como tenemos esta pared rígida, por mucho que entre el agua, esa pared le da un soporte, haciendo que esta no explote, o sea, esta no explota, sino que almacena el agua, pero se pone como muy infladita, ¿ya? Es como cuando le echamos a un saquito de más, ¿cierto? Se pone tirante, pero no explota porque tiene una firmeza mayor. En cambio, cuando lo colocamos en una solución hipertónica, ¿ya? El agua sale y al salir, ¿cierto? La membrana se desprende de la pared celular, se arruga por dentro, pero la estructura externa, que es la pared, queda igual, ¿ya? No se nota tanto el cambio. Pero
Por ejemplo, una planta con turgencia es, por ejemplo, cuando recién regamos la plantita, y no sé si se han fijado que cuando está con exceso de hidratación, es mucho más fácil que se rompa, que se quiebre, como que está más delicada. Una planta en condiciones, ¿verdad? No se quiebra tan fácil, pero se nota que está hidratada. Y cuando hay falta de agua, ¿cierto? La vemos ahí, se quita prácticamente deprimida, ¿verdad? Y eso es porque las células ya no tienen la firmeza, por mucho que la pared mantenga una estructura, se pierde la firmeza, por lo tanto ella ya no puede estar de pie, si se ya se ve sometida al efecto de la gravedad, ¿verdad? Y estoy aquí. Ahí sí. Ella se ve sometida, ¿verdad? A esto. ¿Y qué es lo que pasa? No es capaz de sostenerse en pie, sino que cae. ¿Ya? Eso era algo que teníamos que acotar antes de avanzar, porque esto es lo más difícil. Pero hoy vamos a ver unos transportes activos, ¿ya? Por ende, tenemos gasto de energía, en donde tenemos, ¿cierto? Un transporte mediado por proteínas, ¿ya? Que se llaman carrier o bombas, y un transporte mediado por vesículas, ¿ya? Las vesículas son estos saquitos que hacía el aparato de Golgi, ¿ya? O sea, en algunas ocasiones. Y en otras ocasiones está hecho por la membrana plasmática. Pero lo vamos a ver en detalle, lo vamos a ver con imágenes, que creo que es la forma más sencilla. Y lo coloqué silenciar recién y ahora no se le vuelve a activar. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Vamos a ver todo este sector de acá. ¿Qué tienen en común todos los transportes activos? Primero, es en contra de la gradiente de concentración. O sea, no van desde donde hay menos a donde hay más, sino que, ¿cierto? Van de donde hay más hacia donde, ¿cierto? De donde hay menos a donde hay más. O sea, quieren usar un espacio. Escuchar después me explica, dame verás, yo estoy cocinando. Quieren ocupar un espacio, ¿verdad? Que ya está saturado, ¿ya? Por lo tanto, como quieren entrar de manera obligada, tienen que hacer un gasto energético para poder hacerlo, ¿ya? Por lo tanto, ellos gastan energía y obviamente, a diferencia del anterior, no alcanzan en ningún momento un equilibrio dinámico. O sea, en ningún momento tenemos igual cantidad de concentración adentro con afuera. Aunque sí, hay que decirlo y acotarlo, es que solamente el transporte mediado por carrier o bomba cumple con todas estas características, ¿ya? Ya que el transporte mediado por vesícula, que es el otro transporte activo, solo cumple con la característica de utilizar energía, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que el transporte mediado por vesícula no depende de la gradiente y no alcanza aquí, o sea, no es necesario que, o no es importante alcanzar el equilibrio o no alcanzarlo, ¿ya? Aquí no nos importa el equilibrio en el transporte por vesícula, ¿ya? Pero sí, lo que tienen en común los dos es esto, que gastan ATP. Recuerden que ATP significa energía, ¿ya? El ATP es una molécula, para que ustedes conozcan, es una molécula en la cual la célula, ¿cierto?, utiliza como moneda para realizar sus procesos, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos una bomba de sodio-potasio, este es el nombre. Tenemos acá los fosfolípidos, tenemos aquí unas proteínas de membrana, en donde si se fijan la gradiente de concentración del sodio es, ¿cierto?, hacia allá, ¿verdad? Hacia allá sería de más a menos. Eso sería ir a favor. Pero si se fijan en la imagen, el sodio está yendo de menos a más. Por lo tanto, está yendo en contra, ¿ya? De acá, si se fijan, es lo contrario. La gradiente de concentración del potasio es de adentro hacia afuera, ¿verdad?
Esa sería la dirección de a favor. Y si se fijan, él está entrando el potasio. Por lo tanto, también está yendo en contra. ¿Ya? Pero lo vamos a ver en un esquema para que ustedes lo puedan comprender, porque a lo mejor en la imagen es un poco confuso. Acá tenemos el transporte activo, ¿verdad? Voy a cerrar aquí, porque a ustedes les aparece el dibujito. No tenemos la bomba sodio-potasio, ¿ya? Se llama bomba de sodio-potasio porque lo que hace es bombear, ¿cierto? Estamos metiendo a la fuerza estas moléculas. Sodio en su forma iónica, Na+, y potasio en su forma iónica, K+, ¿ya? La K es el símbolo químico del potasio y el Na es el símbolo químico del sodio, ¿ya? Estos son dos iones muy importantes en nuestro cuerpo porque participan, ¿verdad? Particularmente en procesos como el impulso eléctrico. ¿Y por qué impulso eléctrico? Porque obviamente nosotros funcionamos mediante impulsos eléctricos. Nuestras neuronas se comunican a través de impulsos eléctricos. Perdón. Por lo tanto, ellas, ¿cierto? Acá tenemos, si se fijan, más concentración de sodio, menos concentración de potasio. Pero recuerdo que ellos van en contra. Y aquí tenemos el esquema. Aquí tenemos más sodio y si se fijan el sodio va hacia donde hay más sodio. Y el potasio va hacia donde hay más potasio. O sea, ambas están yendo en contra. Si se fijan acá, le voy a poner pause. Creo que se puede poner pause. No, no se puede. Se fijan, el sodio se une, viene la molécula de ATP, cambia la proteína, salen los de sodio e ingresan los de potasio. Si se fijan, no tengo forma de colocarlo más lento porque es un GIF, pero sí la podemos ir viendo repetidamente. Si se fijan, entran los tres sodios, ATP, salen y los potasios aprovechan de entrar. Pero, si se fijan, el sodio va a donde había sodio, ¿ya? O sea, siempre van en contra, ¿ya? Ellos siempre van a ir en contra. La lógica siempre sería ir a donde tengamos más espacio disponible, pero ellos están yendo en contra de esa concentración. Si se fijaron aquí, el ATP genera la función de activar esta proteína para que cambie y permitir el movimiento de las moléculas. ¿Veis? Solo cuando se une el ATP, generamos la activación de la bomba. No sé si ven bien ustedes el GIF, porque la conexión a veces hace que se pegue. Sí, se ve bien. ¿Sí? Ya. Ya. Lo importante es siempre saber que por lo general este movimiento es en esta misma dirección. ¿Qué quiere decir? El sodio sale del interior de la célula hacia el medio extracelular y el potasio a la inversa, ¿cierto? Del extracelular hacia el interior de la célula. ¿Qué pasa si aquí no se uniera el ATP? ¿Qué pasaría si no se une el ATP? Ahí. ¿Qué creen ustedes? ¿Pasaría todo hacia arriba? Miren, si no llega el ATP, la proteína no cambia, por lo tanto la bomba no funciona. ¿Ya? Es como decir en un vehículo. Si yo no le echo benzina al motor, el motor no funciona. Ya no se va a activar, no va a andar. Por mucho que yo tenga el vehículo. En este caso pasa lo mismo. La proteína, por mucho que me sirva de transporte, si no le colocamos el ATP, ahí se queda pausada. No se activa hasta que llegue el combustible, que vendría siendo este ATP. ¿Ya? Si se fijan en la imagen, el Na ya está puesto, pero solamente cambia la forma, permitiéndole el paso, cuando el ATP se une a la estructura. Si se fijan, solo ahí ocurre cierto este proceso. Y si fijan, el potasio es como decolado, porque miren, aprovecha que sale el sodio, se une y aprovecha que la proteína vuelve a su posición. ¿Ya?
Otra cosa importante de la bomba sodio-potasio es que esta es única, o sea, solamente transporta estas dos sustancias, ¿ya? O sea, la bomba sodio-potasio sirve solo para transportar sodio y potasio, ¿ya? Vamos a lo siguiente. Luego de esto, si se fijan ahí tenemos una bomba. ¿Es la única bomba? No, pero esta es la más conocida, ¿ya? Y es la que ustedes les pueden preguntar, ¿verdad? Porque la estuve ahí mirando en el libro, ¿ya? Pero también tenemos los transportes de masas, ¿ya? O sea, transportes de moléculas que son mucho más grandes, que no pasan a través de la membrana y tampoco pasan a través de las proteínas, ¿ya? Recuerden que esas proteínas que tenemos aquí, ay, no quiero cambiar, son proteínas que funcionan como canales, ¿cierto? Permiten el paso de algunas cosas, pero también ellas tienen una limitación de tamaño. O sea, no podemos tratar de pasar un elefante por una cañería, ¿cierto? El elefante va a pasar por una puerta en donde él quepa. Lo mismo pasa acá. O sea, hay moléculas o hay sustancias tan grandes que no pasan ni a través de la membrana ni a través de los canales, ¿ya? Y ahí es cuando surge este mecanismo de transporte. ¿Para qué lo podemos requerir? Por ejemplo, para deshacernos de microorganismos que no queremos, que no nos sirven y de hecho que son un desecho para el cuerpo, ¿ya? Y ahí vamos a hablar de dos procesos, que es la endocitosis y la exocitosis, ¿ya? Endocitosis, si se fijan aquí, yo quise colocar toda la definición para que ustedes la tuvieran, ¿verdad? Endocitosis viene de endo, o sea, es como que dividiríamos la palabra. Estamos viendo aquí en este caso ¿se me fue la palabra? Cuando el estudio del origen de las palabras, mm, no me acuerdo ahora en este momento de la palabra justa. A ver, un segundo. No me gusta quedarme con la duda, así que em, para eso uno también tiene que siempre, cuando uno tiene una duda, investigar. Ahora, para eso está estudio del origen de las palabras. Ya se me olvidó. Etimología. Ya se me había olvidado la palabra, ¿ves? La etimología de la palabra. A veces uno se bloquea mentalmente. A mí siempre me gusta ver el significado etimológico de las palabras. ¿Por qué? Porque muchas palabras en su propio nombre nos dice qué son, ¿ya? En este caso, endocitosis viene de endo, que significa interno o dentro, y citosis hace referencia a mecanismo de transporte. Por lo tanto, endocitosis nos dice que es un mecanismo de transporte hacia adentro, ¿ya? O sea, la endocitosis va a ser el ingreso a la célula, ¿ya? Por lo tanto, esto va a ser el ingreso, ¿ya? Como dice ahí, es un término general para los distintos tipos de transporte activo que introducen partículas en una célula encerrándolas en vesículas de membrana plasmática. Existen variaciones de la endocitosis, pero todas siguen el mismo proceso básico. ¿Qué quiere decir? Dejar entrar, ¿ya? En primer lugar, la membrana plasmática de la célula se invagina, ¿ya? ¿Qué significa? Que se pliega hacia adentro. Por ejemplo, tenemos el exterior y el interior, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace la membrana? Se va hundiendo de esa forma, como que la membrana se pliega hacia adentro. De ahí viene el concepto de invagina, ¿ya? Porque al final hacemos la referencia con la palabra vagina. La vagina, que es el aparato reproductor femenino, es una cavidad hacia adentro, ¿o no? De ahí viene el concepto, ¿ya? En este caso, la membrana se pliega hacia adentro de manera paulatina. O sea, si nosotros viéramos el paso a paso, primero tendríamos la membrana plana, después tendríamos así, ¿verdad? Así, hasta que se topan, hasta que formamos una vesícula, ¿ya? La vamos a ver en un esquema, pero eso es invaginar, ¿cierto? Formar un pequeño huequecito. Esto, ¿cierto? Forma un bolsillo alrededor de lo que queremos dejar entrar, ¿cierto? Ya sea una partícula o objeto. Entonces el bolsillo se desprende con la ayuda de proteínas especializadas
y atrapa la partícula en esta bolsita, o esta vesícula o vacuola recién creada, ¿ya? O sea, ¿qué estructuras pueden crear vesículas? La membrana plasmática hacia adentro, ¿verdad? Y el aparato de Golgi, ¿ya? Dentro del proceso de endocitosis, este se subdivide dependiendo de lo que vayamos a dejar entrar. Existen 3 categorías de endocitosis. Una se llama fagocitosis, pinocitosis y endocitosis mediada por receptores. Pero las vamos a ver cada una por su lado, ¿ya? La primera es la endocitosis de tipo fagocitosis, ¿ya? La fagocitosis literalmente significa alimentación celular, o sea, es como la célula se alimenta. Esta es una forma de endocitosis, o sea, de ingresar. Perdón. Ay, perdón. Es una forma de ingresar, ¿cierto? Algunas partículas grandes que no pueden pasar a través de los canales. También algunas sustancias de desecho, ¿verdad? Y las ingresan adentro de la célula. Se fijan, la membrana plasmática, ¿verdad? Se pliega aquí. Yo no sé si, a ver si con el puntero es más notorio, porque yo no encuentro tan chiquitito. La membrana plasmática, si se fijan, se pliega, ¿verdad? Hasta unirse, ¿verdad? Y formar esta vacuola alimentaria. Por ejemplo, ¿qué puede hacer esta sustancia? Puede ser, por ejemplo, una proteína, puede ser una bacteria. ¿Ya? ¿Y por qué una bacteria? ¿Por qué nosotros podemos requerir una bacteria? ¿Por qué creen ustedes que nuestra célula puede querer atrapar una bacteria? Lancen idea, aquí es imaginación. Es como cuando uno toma una infección, ¿Ya? ¿Sí? Por ahí va. puede ser, ¿no? Sí, sí. Por ahí va. Hay veces que las bacterias, ¿cierto? Hay distintos tipos de bacterias, ¿cierto? Hay millones de tipos de bacterias. Pero hay algunas, ¿cierto? Que están ahí tratando de esconderse en nuestro cuerpo, pero en nuestro cuerpo hay unas células especiales, ¿verdad? Que son nuestros soldaditos, ¿ya? Hay unos, obviamente, como en la milicia, hay soldados de distintos tipos, ¿verdad? Unos más especializados en un área y otros que simplemente vigilan. En este caso hay unos que vigilan que se llaman macrófagos, ¿ya? Y se fija en la palabra macrófago, macrófago, fago, ¿cierto? Ellos lo que hacen es ir vigilando. Y cuando encuentran una bacteria externa, ¿qué hacen? Hacen esto, como que se la comen, ¿ya? O sea, hacen esto, la incorporan en su interior. ¿Qué hacen con ella? Ella obviamente no se alimentan directamente de ella, sino que la llevan a un organelo, ¿verdad? Para su eliminación. Es como funciona nuestra primera línea defensiva, ¿ya? O sea, no, perdón, la segunda línea defensiva porque la primera es nuestra piel, las mucosas. Esa es nuestra primera línea defensiva. La segunda, ¿verdad? Es esta que andan los soldaditos vigilando, ¿verdad? Y todo lo extraño lo fagocitan y para poder eliminar. Obviamente nosotros tenemos una tercera línea defensiva en donde también tenemos una célula, pero ellas sí son más específicas. Ellas identifican a quién se están llevando, en este caso, para su eliminación, ¿ya? Y es la que tiene memoria, o sea, la que ya puede decir, yo te he visto antes, ya sé cómo eliminarte, ¿ya? Pero ahí, si se fijan, nuestro sistema inmune tiene varias formas de reaccionar y fagocitar es uno de sus mecanismos. Por eso nosotros incorporamos bacterias. Obviamente la materia prima que se extrae de aquí la podemos llegar a usar en ocasiones, pero casi siempre se van a desecho y la eliminamos, ¿verdad? Cuando es necesario, ¿ya? Pero así como podemos incorporar bacterias, también podemos incorporar proteínas, lípidos, ¿verdad? Que pueda requerir la célula, ¿ya? Dependiendo de qué célula estemos hablando. Por lo tanto, podríamos decir que en la fagocitosis es, es un proceso de endocitosis, o sea, de incorporar, pero más bien sustancias sólidas, ¿cierto?
proteínas, lípidos, bacterias, ¿verdad? Nos vamos a deshacer de todos los sólidos o cuerpos grandes. ¿Por qué lo digo? Porque después viene la otra endocitosis, que es la pinocitosis, ¿ya? Que el nombre también nos dice, nos da un indicio. Dice, la pinocitosis literalmente significa beber celular. Y aquí viene de beber, ¿cierto? ¿Y qué se nos ocurre a nosotros? Lo más probable es que si yo le digo a los chiquillos digan alcohol. Pero no, estamos hablando de beber, ¿cierto? De ingerir, de tomar. Podemos ser sanos y decir agua, ¿verdad? Y esa es la palabra clave, ¿cierto? Esta es una forma de endocitosis, o sea, de ingresar, ¿cierto? Ingresar, ¿cierto? Particularmente pequeñas cantidades de líquido extracelular. O sea, lo que estamos haciendo es incorporar el líquido que está aquí en el medio exterior, ¿ya? Y esa es la diferencia con la anterior. La fagocitosis era una sustancia sólida y en la pinocitosis estamos hablando de un líquido, ¿ya? La pinocitosis se presenta en muchos tipos de células y ocurre de manera continua, ¿ya? Ya que la célula toma muestras una y otra vez del líquido circundante y lo hace con la intención, ¿cierto?, de llevar un control, ¿ya? La célula, recuerden que es como una gran empresa en miniatura, ¿verdad? Que es súper constante en su trabajo y va constantemente revisando todo lo que está a su alrededor, ¿ya? El material que ingresó, ¿cierto? O pinocitado, se almacena en vesículas pequeñas, o sea, se guarda también en vesículas, ¿verdad? Pero o suelen ser más pequeñas que las anteriores. O sea, son bolsitas más pequeñas que las bolsitas que se generan por la fagocitosis, ¿ya? Particularmente. Y ahí se almacena. Dependiendo del uso que se le vaya a dar, va a ir a uno u otro lugar. ¿Ya? Fagocitosis, sustancias sólidas, más bien grandes, ¿verdad? Pinocitosis son pequeñas cantidades de líquido extracelular. De hecho, hay textos que dicen que es la forma de incorporar agua en mayor cantidad que solamente por difusión. Y el tercer tipo de endocitosis, ¿ya? O sea, de ingreso, recuerden que endo significa ingresar, ¿cierto? Es la mediada por receptores, ¿ya? ¿Qué significará la palabra receptores? ¿Qué creen ustedes que es la palabra receptores? Disculpe, profe, pero no se le entendió nada, se escucha súper ¿Se me mal. cortó? No, no se está escuchando nada. Está súper malo. Voy a ver si apago la cámara, a ver si se escucha mejor, ¿ya? Porque creo que puede ser el internet. ¿Ahora me escuchan mejor? Sí, se escucha. ¿Ahora Es sí? que fue un ratito que como que se cortaba. Ya. A ver, voy a dejarlo así un ratito y a ver si después le prendo la cámara de nuevo. Ok, gracias. Gracias a ustedes por avisarme, si no, eh, no sirve de nada que no se me escuche. Entonces, la tercera opción es la endocitosis mediada por receptores, ¿ya? Obviamente también es una forma de ingresar sustancias, pero aquí incluimos un agente distinto, un agente que no hemos nombrado, que son los receptores. Los receptores están ligados con una estructura que estuvimos nombrando antes, que es el glucocálex. ¿Se acuerdan que dijimos que en el exterior de la célula habían unas estructuras que le permitían comunicarse? Que eran ya sea cadenas de, de azúcar, ¿cierto? Que se encontraba solo en el exterior. Entonces, los receptores son unas proteínas especiales, ¿verdad? Que tienen la capacidad de reconocer ciertas estructuras, ¿ya? En este caso, si se fijan, estos receptores aquí están simbolizados como con estas Y, ¿verdad? Y lo que hacen es reconocer la estructura que van a dejar entrar. Por lo tanto, se podría decir que esta endocitosis es un poquito más específica, porque ella reconoce la molécula y una vez que la reconoce, ¿verdad? La incorpora y forma la vesícula. Lo llamativo que tiene esta endocitosis es que por el interior generalmente tiene una proteína llamada clatrina, ¿ya? Y lo que pasa es que cuando formamos la vesícula,
uy, se me enreda la lengua. Clatrina queda bordeando la vesícula, como dando una señal, a diferencia de las anteriores. Fija Pero las no la anteriores, escuchamos. ¿cómo? Otra vez se escucha mal. Sí, no la escuchamos cuando se le enredó la lengua. Se escuchó mal también. Uy, no, es que el problema es que no tengo otra fuente de internet. Yo creo que está fallando el internet de la casa. A ver. Pero Voy a se intentar. escucha ratitos cortados nomás. Sí, son ¿Sí? lapsos. Sí, son lapsos nomás que salen Mm. cortados. Sí. Ya. Si hay alguna parte que no, o sea, que no se haya escuchado, me avisan y yo la repito, ¿ya? Cuando Ya. se le enreda la lengüita, profe. Ya. A ver, entonces, voy a rebobinar y vamos a hablar de esta, ¿ya? Entonces, esta endocitosis, o sea, este proceso de ingreso, está mediada, ¿verdad?, por receptores, que son estas estructuras que encontramos en la membrana, que forman parte del glucocálix, que era esta red de protección que hay fuera de la membrana. Y lo que hacen esta es, obviamente, capturar y reconocer lo que dejan entrar. Y una vez que, ¿cierto?, reconocen lo que vamos a dejar entrar, se invaginan, ¿verdad? Formamos la misma vesícula, pero tenemos una pequeña diferencia con la anterior, es que en la cara interna, en donde están los receptores, tenemos esta proteína llamada clatrina, ¿verdad?, que recubre el exterior de la vesícula. Por lo tanto, se podría decir que es una vesícula distinta a las otras dos, ¿ya? Es diferente. Esta vesícula está señalizada, marcada, y eso lo hace especial. Este proceso obviamente también va a variar, en algunos casos es para incorporar también sustancias beneficiosas para la célula, o en ocasiones, ¿verdad?, va a ser también para deshacerse de algún agente externo, como lo comentábamos con las bacterias, ¿ya? Se puede dar por ambas razones, dependiendo de la célula a la cual estemos hablando. Por ejemplo, en las células, nuevamente, el sistema inmune, ellas tienen unos receptores llamados inmunoglobulinas, ¿verdad? Y lo que hacen, ¿cierto?, es reconocer los agentes patógenos para deshacerse de ellos, ¿ya? ¿Qué son los agentes patógenos? Cualquier, ¿cierto?, microorganismo externo del cuerpo que venga, ¿verdad?, a revolverla dentro de nuestro cuerpo, ya sea una bacteria, ya sea un hongo, ya sea un virus, ¿verdad?, y por el cual, ¿cierto?, nuestro cuerpo ya tenga una cierta memoria, ¿ya? Aquí lo reconoce, ¿verdad? Y dice, ah, tú eres malo, te encerramos, ¿ya? Y esos son los tres tipos de endocitosis, ¿ya? Tenemos fagocitosis, sustancias sólidas; pinocitosis, ingreso de líquidos extracelulares; y la endocitosis mediada por receptor, que es una endocitosis en donde dejamos ingresar, pero previo reconocimiento mediante los receptores, ¿ya? Y llamativamente, a pesar de que hay tres tipos de endocitosis, existe una sola forma de salir, ¿ya?, que es la exocitosis, ¿ya? Las células deben ingerir ciertas moléculas, ¿verdad?, como los nutrientes, pero también deben liberar otras, como proteínas señalizadoras, proteínas, ¿cierto?, que dan mensajes, y productos de desecho. ¿A dónde? Al exterior, ¿ya? Por lo tanto, la exocitosis viene de exo, significa externo, y citosis dijimos que era mecanismo de transporte. O sea, la exocitosis es dejar salir, o sea, sacar, perdón, sacar, ¿cierto?, al exterior, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? En este caso, son vesículas formadas en el aparato de Golgi, ¿verdad?, que viajan a través del citoesqueleto, perdón, hasta llegar a la membrana plasmática.
Si se fijan, aquí hay unas líneas y lo que dice es que esta vesícula, si se fijan, se abre hasta unirse, porque se fijan, este es el proceso. Viajamos, ¿verdad? Nos acercamos a la membrana. Cuando llegamos a la membrana, nos unimos a ella hasta revertir el proceso. O sea, en vez de que se imagine, ¿cierto? Se abre, ¿verdad? Liberando el contenido que esta vesícula traía. ¿Ya? En este caso, la vesícula se fusiona con la membrana plasmática para liberar el contenido. ¿Ya? ¿Se fijan? Vamos a preguntar, vamos a hacer una pregunta. Esta es una pregunta que salió, si no estoy mal, porque estoy casi segura que la saqué de ahí, de una pregunta de PSU, ¿ya? Que muchas veces esas preguntas PSU se utilizan en los programas de validación, en las pruebas. ¿Ya? Y dice, el modelo de mosaico fluido de la membrana celular tiene como característica ser asimétrico. ¿Ya? Asimétrico. Lo cual implica que A, la membrana está formada por dos monocapas iguales. B, la membrana está formada por dos caras que presentan diferencias en su composición. C, los componentes de la membrana se representan igualmente a ambos lados de la bicapa lipídica, perdón, me comí la palabra. Y D, los componentes proteicos de la membrana se pueden desplazar dentro de ella. Y E, las proteínas cruzan la membrana de lado a lado. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? Léanla nuevamente, piensen cuál es la respuesta y obviamente yo le voy a dar la respuesta correcta. Pero hagan sus apuestas. Yo pienso que la D, Los componentes no sé, proteicos de la membrana se sí. pueden desplazar dentro de ella. ¿Ya? La B. Ahí Diego parece me dijo. Creo La B. también la D. La B. La B y la D. Están entre esas dos. Si No, no yo estoy mal. creo la D. La D. La E. La Yo E. pienso que es la E. Ya, Manuela me dice que es la E. Ya. La voy a leer de nuevo. ¿Ya? Voy a leer la pregunta de nuevo. Dice, el modelo de mosaico fluido de la membrana celular tiene como característica ser asimétrico, lo cual implica, ¿ya? Más allá de las alternativas, si se fijan, yo aquí les marqué la palabra clave, que es asimétrico. A lo mejor aquí tendría que haber partido preguntando qué significa ser asimétrico. ¿Ya? Asimétrico, lo que yo les comentaba, si nosotros estudiamos la etimología de las palabras, A, si dividimos esta en dos, A significa sin, ¿ya? Y simetría significa, viene de igualdad, ¿ya? No significa igual, pero significa, tiene sinónimos con igualdad, ¿ya? Por lo tanto, cuando decimos que tiene características de ser asimétrica, es que no hay igualdad, ¿ya? Eso nos está diciendo que es asimétrico. Por lo tanto, al conocer esta palabra, nos puede dar, Nicolás está rayando la pizarra. Entonces la D, la B, ¿Cuál? la B. La Ya. E, yo digo la E. Ya, está bien. Entonces, si se fijan, al conocer esa palabra nos ayuda, ¿verdad?, a tener menos miedo de responder, porque al final ella nos va a dar, ¿verdad?, algunas indicaciones o nos puede dar una idea de qué nos estamos refiriendo, ¿verdad? Pero aquí hace referencia a algo que estuvimos viendo en la clase pasada, y es que la membrana no sigue ningún patrón, ¿ya? Ella está compuesta, claramente, estamos compuesta por fosfolípidos, por proteínas, ¿verdad? Pero no sigue un patrón, no sigue un esquema. No quiere decir que de cada 3 fosfolípidos tengamos una proteína, ¿ya? Por lo tanto, la respuesta correcta, o la más correcta, porque al final todas tienen algo de cierto, pero no, ¿cierto? Es la B, ¿ya? De hecho,
Es la alternativa B, si la había puesto aquí. Cuando dijo asimétrico, yo me di cuenta. Sí, ¿cierto? Hay veces que aunque sepamos o sea, a lo mejor sepamos el contenido, hay palabras que a lo mejor no conocemos y nos hace confundir. Por ejemplo, asimétrico es una de esas palabras y que sale mucho, 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 ¿ya? Cuando hablamos de simetría, por ejemplo, en matemática, era, por ejemplo, si nosotros dibujábamos un árbol, la otra mitad tenía que ser, ¿cierto? Igual. Claramente a mí no me quedó igual. Eso sería simetría. Cuando hablamos de asimétrico, estamos diciendo que es sin igualdad, no hay parecido. ¿Verdad? Por ejemplo, nosotros somos asimétricos. ¿En qué sentido? Que si yo, obviamente, voy a hacer un dibujo de palito, ¿cierto? Si nosotros nos dividimos por la mitad, nuestros brazos, por ejemplo, no tienen la misma longitud. Nuestras piernas no tienen la misma longitud. De hecho, nuestras manos ni nuestros pies tienen la misma longitud. ¿Ya? De hecho, nuestras caras no son simétricas. ¿Ya? Por mucho si uno se hace una rayita aquí, uno puede tener un ojito un poquito más arriba, un poquito más abajo, la ceja más arriba, o sea, eso de que somos perfectos, no, para nada. De hecho, es cosa que ustedes pongan sus manos hacia adelante y van a ver que tienen un bracito más corto que el otro. No es algo así como notorio, pero es así. O sea, somos totalmente asimétricos. De hecho, hay veces que uno juega con el dibujar los labios, ¿verdad? Nuestros labios también. Hay uno que tiene el piquito más arriba que el otro, y así. De hecho, ustedes pueden jugar también. Sus dedos también va a haber una que es más grandecita que la otra mano. Por lo tanto, la asimetría es algo bastante regular en nuestra vida. Donde podemos ver cosas simétricas, ¿verdad? En conformaciones geométricas y hasta por ahí, ¿ya? Pero van a hablar más de eso en matemáticas. Pero aquí vamos a estar hablando, ¿cierto?, de que la membrana no sigue ningún patrón, dijimos, y está formada, ¿verdad?, al azar, aleatorio. Por lo tanto, las dos capas celulares no necesariamente están formadas por la misma composición y no necesariamente las mismas cantidades. ¿Por qué la es falsa, cierto? Porque nos dice que son dos monocapas iguales. Nosotros sabemos que la membrana celular es una bicapa, ¿ya? Mono, el prefijo mono significa una o uno, ¿ya? En cambio, nosotros sabemos que es bicapa, que viene de dos. Y además no son iguales, ¿ya? ¿Cómo descartamos la C? Dice, los componentes de la membrana se presentan igualmente a ambos lados de la bicapa. O sea, está diciendo que si arriba hay 3 fosfolípidos, abajo hay 3. Y eso dijimos que no era necesariamente igual. Los componentes proteicos de la membrana se pueden desplazar dentro de ella. No, las proteínas no se suelen desplazar. Ellas lo que hacen obviamente es cambiar de forma. Yo les estoy mostrando con mis manos y tengo la cámara apagada. Los componentes proteicos lo que hacen es cambiar de forma, pero no se desplazan dentro de la membrana. Los únicos que se podían desplazar eran los fosfolípidos. ¿Ya? ¿Cuáles son los fosfolípidos? Esos que se suelen dibujar como si fueran palitos de fósforo. ¿Ya? Esos eran los fosfolípidos. Pero las proteínas no. Y las proteínas cruzan la membrana de lado a lado, solo algunas. Y es por eso que es falsa. Porque aquí el hecho de decir las proteínas cruzan de lado a lado, estamos diciendo que todas. Si dijera algunas proteínas cruzan, y de hecho debería decir las membranas de lado a lado, ahí sí estaríamos en una respuesta correcta. Por tanto, la respuesta aquí correcta es la B. ¿Ya? ¿Quién nos dijo esto? El modelo del mosaico fluido, ¿verdad? Que se los voy a mostrar, de Singer y Nicholson. Si se fijan, sí tenemos unas que cruzan, pero si se fijan, tenemos unas que no cruzan toda la membrana, ¿verdad? Si se fijan acá abajo, tenemos una cierta cantidad de fosfolípidos juntitos y acá no están juntos. Tenemos estructuras entre medio. Por lo tanto, la membrana es totalmente asimétrica, ¿ya? No tiene conformaciones iguales. ¿Ya? Vamos a llegar a la pregunta. Ya. Y aquí yo les quise traer, ¿cierto?, unos GIFs con la endocitosis y exocitosis a la vez. Si se fijan,
así como dejamos entrar sustancias, ¿verdad? Ya sea agua grande, ¿cierto? También dejamos salir. Y ahí se ve cómo se fusiona la vesícula con la membrana extracelular. Acá tenemos una serie de fotogramas, ¿ya? Sobre una célula formando una vesícula. Ahí está la invaginación. Esta es una membrana, o sea, una fotografía de microscopio electrónico. Esta continción, por eso tiene esa forma tan particular, porque la membrana es la parte más oscura. Yo no sé si se alcanza a ver bien el fotograma. Sí, se ve súper. ¿Sí? Se ve. Qué bien, menos Sí. mal que no está fallando el internet. Porque esto, a ver, cuesta encontrar imágenes y por lo general uno encuentra imágenes, ¿verdad? Como las que les mostré antes, pero esto es una imagen real, ¿ya? Son cosas que nosotros podríamos ver solo en microscopio electrónico y la verdad eso no son accesibles para nosotros particularmente. En los colegios prácticamente no hay, son todos microscopios ópticos que claramente no tienen la definición necesaria para llegar a esto. Estos son fotogramas de laboratorio. Y vamos a responder algunas preguntas. Estas son de reforzamiento, son para ir, ¿cierto? Viendo si captaron las ideas. La primera dice, ¿cómo ingresan las sustancias alimenticias a la célula? ¿Cómo se llama el proceso? ¿Cómo ingresan las sustancias alimenticias a la célula? Estas están del libro, por eso las saqué. Volvió. Ahora sí. ¿Me escuchan? Sí. Ay, ya. Me había asustado, ya me había dado algo. Se prende Eh, voy a compartir de nuevo la pantalla. Ahora sí. Ahora la ven, ¿cierto? Sí. Sí. Ya. Entonces, voy a repetir la pregunta porque no estoy casi segura que no se escuchó. Ya. Estas son preguntas que están en el libro, así que es lo que nos piden a nosotros averiguar. Y la primera pregunta dice, ¿cómo ingresan las sustancias alimenticias a la célula? Primero, ¿entrarán por transporte pasivo o activo? ¿Qué creen ustedes? Pasivo. ¿Pasivo? Ya. Las sustancias, en este caso alimenticia, van a depender, ¿ya? Van a depender de cuál sea. Por ejemplo, si es agua, hay agua que puede entrar, o sea, una cierta cantidad puede entrar por difusión simple, otra puede entrar por estas proteínas especiales llamadas acuaporina, pero dependiendo si ya estamos hablando de moléculas más grandes, ya no va a poder entrar por mecanismos pasivos. Lo más probable es que entre por una endocitosis. ¿Ya? Por ejemplo, si queremos entrar proteínas, que queremos entrar lípidos, ellas no van a poder pasar, imagínense, una proteína dejando pasar a otra proteína. Sería incómodo. Por lo tanto, ¿cómo va a ingresar la sustancia alimenticia? Va a depender cuál sea la sustancia que dejemos ingresar, ¿verdad? Del tamaño que ésta tenga. Si nosotros especificamos que la sustancia alimenticia son proteínas, por ejemplo, nutrientes, para poder generalizar, son nutrientes, proteínas, lípidos, carbohidratos, ¿verdad? Ellos van a entrar por endo, Las células, claro, ingresar a la célula por endocitosis. Endocito. Me entró la por duda. endocitosis. Sí, me entró la duda. Me dio un lapsus mental. Me voy a devolver para no escribir mal. Con C, estaba bien. Que Sí, no quería escribir mal. Endocitosis, ¿ya? ¿Por qué? Porque suelen ser moléculas de mayor tamaño, ¿ya? Por lo tanto, para la célula es más fácil entrarlas por endocitosis, ¿ya?
Obviamente implica un pequeño gasto de energía, pero es suplible, ¿verdad? Por la necesidad que requiere, ¿ya? Si ustedes tuvieran que explicar con sus palabras la diferencia entre transporte pasivo y transporte activo, ¿qué dirían? Así como dijo usted, el transporte activo era ¿Ya? ¿Ya? ¿El porfiado? el porfiado ¿Ya? y O el sea, pasivo, ¿ya? el que va en contra. Eso, muy bien, en contra. Yo voy a poner aquí en contra de la gradiente, ¿cierto? En vez de La decir gradiente, corriente, claro. en contra de la gradiente. ¿Se fijan ahí? Hacemos la comparación. ¿Y el pasivo? El pasivo va cuando está mucho en la parte de arriba y baja hacia abajo para que esté en un nivel más o menos igual. Equilibrado. Muy bien, ¿cierto? Es el que va, ¿cierto? A favor de la gradiente, ¿verdad? A favor de ¿Sin gradiente. energía? Muy bien, sin energía, ¿ya? Y eso es la palabra clave en los dos transportes, ¿verdad? Que no hay uso de energía en el pasivo, a diferencia del activo, que sí tenemos que usar energía por ser porfiado, ¿verdad? E ir en contra de la gradiente. ¿Ya? Nutrientes. Muy bien, ¿ya? Estoy viendo que no nos pasemos porque para empezar estamos bien, ya. Entonces, ¿cuál será la utilidad de la exocitosis en el medio, No. en el medio celular? Sí, a uno le copié y me lo paso para arriba. El 2, por favor. Ah, ya. Perdón. Gracias. Ya, no se preocupe. Ya. ¿Cuál será la utilidad de la exocitosis? El mecanismo de transporte externo. Ya, es el que extrae, ¿verdad? Y al extraer podemos estar deshaciéndonos de desecho que ya no necesitamos, ¿verdad? O podemos estar enviando mensajes a otras células. Por ejemplo, algunas proteínas, ¿verdad? De comunicación. Por lo tanto, ¿qué utilidad, cierto? Es liberar, ¿cierto? O sacar. Y ahí podemos decir, ¿cierto? Desechos, lo que no quiero, ¿verdad? O también comunicación, ¿cierto? O sea, la que le permite comunicarse con otras células. Es como mandar una carta, ¿ya? Generalmente esa carta dentro de las células son proteínas, ¿ya? Nosotros nos mandamos un WhatsApp, pero la célula, ¿cierto? No tiene esa opción y lo que hace, ¿cierto? Es mandar una proteína que le dé una señal o que signifique algo para la otra célula, ¿ya? Obviamente hay muchas proteínas distintas que significan distintas cosas. No nos vamos a adentrar en eso porque sería bastante largo, ya son muchas proteínas, pero para que ustedes comprendan, ¿cierto? Una proteína va a significar una cosa, otra proteína va a significar otra. Y de esa forma las células se comunican, es como dependiendo del emoji que me mande, eh, va a ser lo que signifique. ¿Qué libro es? Ay, siempre se me olvida el número. Es el que dice la célula. Ya aquí no lo tengo. A ver, un segundo, para poder responderle antes de que se corte. O sea, antes de que terminemos. El número 5, la página Ay, 55. sí, siempre me salvan la vida. El libro número 5. 5. Y la página 55. Ahí está, la página 50. Y siempre me salvan la vida ustedes. Porque nunca me aprendo los nombres o sea, los números de los libros, se me olvidan. Ya, yo esto lo saqué, lo ocupé el libro y ya se me olvidó
¿Y cuál sería la diferencia entre la pinocitosis y la fagocitosis? Vimos recién, pero a mí me entra por acá y me sale por acá. Ya, primero, a muchos nos pasa. Ambos son endocitosis, ¿ya? O sea, ahí está escribiendo mal, me corregí sola. Las dos son endocitosis, o sea, eso sería su igualdad. Pero la fagocitosis, uy, escribí mal 2 veces, ya no sé cómo, ya, fagocitosis. Mira, tengo escrito ahí y escribo mal. La fagocitosis deja entrar los sólidos, ¿ya? Y la pinocitosis, los Extrae. líquidos. No, los dos dejan entrar. Ambos dejan entrar. La diferencia que se hace es en qué tipo de sustancia dejamos entrar. La fagocitosis, sustancias sólidas, proteínas, lípidos, bacterias, virus, entre otros, ¿verdad? Ah, Y la claro. pinocitosis deja entrar solamente líquidos. No digo solo agua porque muchas veces esa agua tiene cosas disueltas, ¿cierto? Puede ser agua con un poquito de sal, ¿cierto? Pero deja entrar líquidos. Esa es la principal diferencia entre ellas. ¿Ya? Pero los dos dejan entrar sustancias. Chicos, me despido, porque de hecho son las 8, me va a dar la otra profesora o profesor, no me acuerdo con quién les toca. Así Vamos que, por- sí, me despido, que estén bien. Nos vemos mañana. Chao. No, nos vemos el próximo martes. Chao, chao.